A, B y C. Los segmentos, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC, reciben el nombre de lados del triángulo. ¿Ya? Entre estos dos elementos hay una correspondencia. Como este vértice no se encuentra en esta línea, entonces a la longitud de este segmento se le asocia el valor de A minúscula, aquí el valor de B minúscula y esto C minúscula. ¿Sí? La notación. Se dibuja un pequeño triángulo y luego se colocan los vértices. No importa el orden alfabético, eso es lo de menos. Podemos escribirlo así, triángulo ABC. Y eso significa, ¿no?, que es una figura que se determina al unir los tres segmentos. El segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. ¿De acuerdo? Ya, el perímetro se denota como 2P y el perímetro se define como la suma de las longitudes de los lados del triángulo. Y al semiperímetro se le denota como P minúscula, ¿sí? Y se define como la suma de las longitudes de los tres lados del triángulo sobre 2. ¿Sí? Quizás para muchos esta notación de 2P es un poco inusual o no común, pero vamos a ver que en realidad esa notación es muy importante y que se dé de esta forma es muy práctico. Van a ver en las propiedades y en los teoremas que este valor llamado semiperímetro va a estar muy presente en los teoremas. Bien, a un triángulo se le va a asociar ángulos. Note que estos dos segmentos determinan por aquí un ángulo, lo mismo ocurre entre esos dos segmentos y entre estos otros dos. A estos ángulos determinados por esos segmentos se le va a llamar ángulos internos. ¿Sí? Aquí estoy considerando las medidas de los ángulos internos. Uno de ellos es alfa, el otro es beta y el otro es teta. Ojo, aquí los ángulos internos son el ángulo BAC, ABC y CBA. Pero aquí solo estoy considerando, para ser un poco prácticos, sus medidas, ¿no? Alfa, beta y teta. Algo similar ocurre con los ángulos externos, pero para ello deben recordar lo que se hizo en la clase pasada. ¿Recuerda? En la clase pasada, cuando se tiene aquí dos rayos opuestos, a este par de ángulos se les denomina par lineal, ¿no? Ya, aquí ocurre lo siguiente: el ángulo que es adyacente a este ángulo interno y que con él determina un par lineal, recibe el nombre para el triángulo de ángulo externo. ¿Sí? Eso vendría a ser un ángulo externo. Eso vendría a ser otro ángulo externo de medida SU3, digamos. Claro, si ustedes observan, pueden decir, prolongo por aquí, este es un ángulo externo, esto también, y aquí ocurre lo mismo, y acá también. ¿Cierto? Podemos notar que en todo triángulo se determinan 6 ángulos externos. ¿Ya? Lo que estoy haciendo simplemente es considerar uno en cada vértice. Los externos son aquellos que tienen medidas SU1, SU2 y SU3. Bien. Las propiedades justamente van a girar en torno a estos elementos y a estas definiciones. Bien. Un detalle. La clase pasada les comenté, ¿no? El curso de geometría lo vamos a estudiar de esta manera, ¿no? Primero se van a dar los axiomas, luego los elementos geométricos, a partir de esto se van a conseguir los teoremas, a partir de esto se van a poder definir las figuras geométricas, luego con estos teoremas y con la definición de las figuras geométricas vamos a poder estudiar la forma y el tamaño de estas figuras geométricas. Y es lo que estamos haciendo, pues. ¿Qué sucede? Lo que quería hacer aquí es resaltar la importancia de esta estructura. Para poder entender las figuras geométricas y estudiarlas bien, y luego para pasar a resolver los problemas, ustedes necesitan de esas dos. O sea, necesitan de las propiedades, de los axiomas y teoremas, y de las definiciones. Eso es lo que usted llama, pues, ¿no?, las fórmulas.
Pero en realidad de nada les va a servir saber las fórmulas si no entienden muy bien los elementos de una figura o los nombres de las figuras geométricas. Y de ahí la importancia de esta parte, pues, ¿no? Debemos estar muy seguros a qué se le llama ángulo interno y a qué se le llama ángulo externo. A ver, lo siguiente. Si ustedes tienen un triángulo más o menos de este tipo y trazan una línea, de modo que este ángulo tenga una medida alfa. Ya, este ángulo que mide alfa, ¿qué nombre tendría? ¿Qué nombre tiene? Se va a dar cuenta de que si observas este triángulo, este ángulo recibe el nombre de ángulo interno. Y si observas este otro triángulo, el mismo ángulo se va a llamar ángulo externo. Notan que el nombre de la figura depende de qué otra figura estás observando. Ya, pues, a eso me iba cuando les digo, necesitas saber los teoremas, las fórmulas, pero también los nombres de las figuras. ¿Sí? ¿Por qué? Es que si usted le llama ángulo externo a esto, ángulo externo es porque estás observando esta figura. Y si estás observando esta figura es porque allí podrías aplicar el teorema del ángulo externo. ¿Sí? O si le llamas a esto ángulo interno es porque en este triángulo podrías utilizar la propiedad asociada a los ángulos internos. ¿Se da cuenta? Esa es la idea. Que sepas el nombre para que luego sepas qué teorema vas a utilizar. ¿Ya? Para mí es muy importante que ustedes entiendan esta estructura que les di en la clase pasada. Bien, veamos por aquí. Primera propiedad, es una propiedad, primer teorema, un teorema conocido por todos ustedes, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos debe dar 180. Y la medida de cualquier ángulo externo, por ejemplo, este ángulo que mide su 1, siempre es la suma de las medidas de dos internos que no estén a su lado, que no sean adyacentes con él. O sea, para hallar el valor de esto tendrías que sumar esos dos valores. Sería beta y teta. Bien. Unos ejemplos, por aquí. A ver, observen. Tienes aquí un triángulo. Ustedes trazan la bisectriz de este ángulo y luego una línea, de modo que este ángulo tenga la misma medida con este otro. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Si este otro mide, por decir, se me ocurre poner 110 grados. Listo, 110. A ver, otro ejemplo por aquí. Tienes aquí un triángulo, una línea por aquí, ¿de acuerdo? Otra línea por aquí y esta otra línea. Este ángulo mide alfa, esto mide el doble, esto mide x, esto mide el doble, esto mide beta y esto mide el doble. Entonces, si aquí el ángulo mide teta y esto también, la pregunta es cuánto es el valor de x. ¿Cuánto vale x? A ver. ¿Ya? Veamos el primero. Noten lo siguiente. Si ustedes observan este triángulo, pueden notar que este ángulo que mide x, para ese triángulo es un ángulo externo. Justamente el teorema te dice, ¿no? La medida de un ángulo externo es la suma de las medidas de dos ángulos internos que no están a su lado. Uno de ellos es alfa, mide alfa, y el otro es este, que justamente por ángulos opuestos por el vértice mide teta. Entonces aquí en el triángulo ALD puedes plantear que el valor de x es igual a alfa más teta. Esto te dice que si quieres hallar el valor de x, tienes que hallar primero alfa más teta. ¿Cómo vas a hallar esta suma? Observen lo siguiente. AB, digamos que este punto sea Q, si se concentra en el triángulo ABQ, en este triángulo, ¿ya?
hay un ángulo interno que mide alfa, hay otro que mide teta y el tercero mide 100. ¿Qué te dice el primer teorema? Que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos internos nos debe dar 180. Escribimos eso, alfa más teta más 110 nos debe dar 180. Y ocurre que justamente esta suma es esta, o sea, esto de aquí es x, sumado con 110 nos debe dar 180. Por lo tanto, podemos afirmar que x es 70. Se acabó el asunto. Aquí, en este otro ejemplo, observe. Fíjese aquí en este triángulo, el ángulo que mide teta es un ángulo externo. Entonces podemos plantear que la medida de este ángulo sería triángulo BCP. ¿De acuerdo? En ese triángulo, el ángulo externo teta resulta ser la suma de estos dos ángulos internos no adyacentes a él. 2 alfa más beta. ¿Qué más? En el triángulo, observe aquí, ¿de acuerdo? En este triángulo ABQ, teta también es un ángulo externo, entonces en ese triángulo podemos decir que la medida de esto es la suma de estos dos ángulos internos, alfa más 2x. Claro, aquí puedes afirmar que como estos dos valores son iguales, los de aquí también son iguales, o sea, puedes decir que 1 es igual a 2. Y al hacer esta igualdad, vas a poder, vas a escribir esto, 2 alfa más beta, esto pasa a restar, y el valor de 2x es igual a alfa más beta. O sea, si queremos conseguir el valor de x, debemos hallar alfa más beta. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hallar alfa más beta? Observa el triángulo ABC. ¿Sí? Mira, en este triángulo un ángulo interno mide 3x, el siguiente mide 3 alfa y el otro en C el ángulo mide 3 beta. El teorema te dice, ¿no? La suma de las medidas de los tres ángulos internos siempre nos va a dar 180. O sea, sería 3x más 3 alfa más 3 beta igual a 180. Bien, bien. Esto se puede simplificar, sería x sumado con alfa y beta, nos debe dar 60. Y mira aquí, justamente esta suma es este valor. Así que esto puede ser reemplazado por 2x. Sumado con x nos debe dar 60. Por lo tanto, el valor de x, ¿sí?, vendría a ser 20. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien. Este es un resultado que es una consecuencia en realidad de esta primera propiedad que dice, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos externos tomados uno por vértice siempre nos va a dar 360 grados. Esto lo vamos a dejar por ahí nada más. Vamos a estudiar estos dos teoremas. Mira, la primera propiedad dice de correspondencia. A ver, aquí consideremos esto. Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. ¿Sí? Ya. ¿Qué dice el teorema? Si supongamos que el lado A es más grande que el lado B. El lado A es más grande que el lado B. Entonces, el teorema asegura el ángulo que le corresponde al lado que mide A, en este caso es alfa, debe ser mayor que el ángulo que le corresponde al lado que mide B. Y en este caso vendría a ser este valor beta. ¿Sí? O sea, si este lado es más grande que esto, lo mismo ocurre entre sus lados, entre sus ángulos correspondientes. Si A es más grande que B, su ángulo correspondiente alfa es más grande que beta. ¿Ya? Y por último, el teorema de existencia. Supongamos que se sabe esto, ¿no? Que el lado A es más grande que el lado B y B es más grande que el lado C. Entonces, la longitud de cualquier lado, sea la de A, de B o de C, debe cumplir que su valor es menor que la suma de los otros dos. Si escojo al lado A, los otros dos serían B y C, entonces acá sería B más C. Pero a su vez debe ser mayor de la diferencia justamente de estos dos.
Ya, aquí hay un detalle. La diferencia, ¿cómo se va a escribir? B menos C o C menos B. O nos da igual. En realidad eso de que nos da igual no es cierto. La diferencia debe ser escrito de tal modo que se resta el mayor y el menor. Y para eso está este orden. De los dos se sabe que B es mayor que C. Por lo tanto aquí debe ser B menos C. Listo. Bien, ahora un detalle. Anteriormente, le hablo hace 3 años atrás, 2 años atrás más o menos, aquí en la Presa Marcos nos daban una estadística de cuántos alumnos habían marcado bien un problema, cuántos habían marcado mal y cuántos no habían marcado. Sí, en cada examen siempre nos daban esa estadística. Y ocurría lo siguiente. Cuando en un problema de su examen está para utilizar el teorema de correspondencia o de existencia, la gran mayoría de alumnos no resolvía el problema. O si lo hacía, no lo hacía bien. O sea, digamos, de 100 alumnos, 3 o 4 simplemente resolvían este problema. ¿Cuál es el detalle? El detalle está que la mayoría de alumnos no entiende el teorema o en todo caso no sabe cuándo usar el teorema. Bien, les doy una sugerencia. Es muy fácil saber cuándo va a utilizar estas dos propiedades. Si en su problema aparece la palabra entero o una variante de ella, o sea, menor valor entero, mayor valor entero o número de valores enteros, es porque en la mayoría de esos problemas se va a utilizar o bien la propiedad de correspondencia o la de existencia. Si usted gusta, revise su boletín, se va a dar cuenta que ahí en el problema 6 aparece la palabra entero y en el problema 7 también aparece esa palabra. Entonces ya más o menos tienes la idea de qué propiedad, qué teorema se va a utilizar para resolver esos problemas. ¿Sí? Bien, por aquí vamos a plantear unos ejemplos que nos van a permitir entender mejor estos teoremas. A ver. Ya, el ejemplo más sencillo que se les pueda plantear acerca de estas propiedades sería, aquí hay un triángulo de lados 2, 3. ¿Cuántos valores enteros tiene este lado? Sabiendo que los lados del triángulo tienen longitudes diferentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuántos valores enteros tiene este lado si los lados del triángulo son diferentes? Bien, otro ejemplo. Aquí hay un triángulo y por acá tienes una línea, de modo que este ángulo tenga la misma medida con él. Bien, digamos que este lado mide 4 y este otro lado mide 5. Pregunta, ¿cuántos valores enteros tiene este lado? Listo. Ya, a ver, el primero. En el primer ejemplo puedes decir lo siguiente. Profe, fácil. Si yo quiero hallar la longitud de un lado, por el teorema de existencia, la longitud de ese lado debe ser menor que la suma de los otros dos, menor que 5 y mayor de la diferencia de esos dos, o sea, mayor que 1. Y observando estos valores, vas a poder decir que el valor de x puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 4. Fácil. Entonces x tiene 3 valores, pero no es así. Porque recuerda que hay una condición que dice los lados del triángulo deben tener longitudes diferentes. Así que no puede tener el valor de 2 porque sería igual con él. No puede tener el valor de 3 porque sería igual con él. Entonces el único valor que puede tomar es 4. ¿Cuántos valores enteros tiene x? 4. Un solo valor. Aquí. ¿Cuántos valores enteros tiene x? Claro, uno dirá, es fácil. En este triángulo, digo, la notación. Se dibuja un pequeño triángulo y luego se colocan los vértices. No importa el orden alfabético, eso es lo de menos.
podemos escribirlo así, triángulo ABC. Y eso significa, ¿no?, que es una figura que se determina al unir los tres segmentos. El segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. ¿De acuerdo? En realidad, esa notación es muy importante y que se dé de esta forma es muy práctico. Van a ver en las propiedades y en los teoremas que este valor llamado semiperímetro va a estar muy presente en los teoremas. Bien, a un triángulo se le va a asociar ángulos. Note que estos dos segmentos determinan por aquí un ángulo, lo mismo ocurre entre esos dos segmentos y entre estos otros dos. A estos ángulos determinados por esos segmentos se les AB y C. Los segmentos, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC, reciben el nombre de lados del triángulo. ¿Ya? Entre estos dos elementos hay una correspondencia. Como este vértice no se encuentra en esta línea, entonces a la longitud de este segmento se le asocia el valor de A minúscula, aquí el valor de B minúscula y esto C minúscula. ¿Sí? Se le va a llamar ángulos internos. ¿Sí? Aquí estoy considerando las medidas de los ángulos internos. Uno de ellos es alfa, el otro es beta y el otro es teta. Ojo, aquí los ángulos internos son el ángulo BAC, ABC y CBA. Pero aquí solo estoy considerando, para ser un poco prácticos, sus medidas, ¿no? Alfa, beta y teta. Algo similar ocurre con los ángulos externos, pero para ello deben recordar lo que se hizo en la clase pasada. ¿Recuerdan? El perímetro se denota como 2P y el perímetro se define como la suma de las longitudes de los lados del triángulo. Y al semiperímetro se le denota como P minúscula, ¿sí? Y se define como la suma de las longitudes de los tres lados del triángulo sobre 2. ¿Sí? Quizás para muchos esta notación de 2P es un poco inusual o no común, pero vamos a ver